Feliz sábado, hermanos. Es un gozo, es un privilegio poder tomar la palabra en esta mañana. Vamos a orar para abrir la palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder alabar tu nombre con libertad. Gracias porque no estamos en una guerra física en este momento, aunque sí en una guerra espiritual. Pero gracias damos porque con libertad el día de hoy podemos poner un pie en tu templo. Permite que el tema de esta mañana, Señor, no pueda ser yo quien hable, sino que tu Espíritu Santo pueda mover los corazones, que tú seas quien ponga las palabras exactas para poder realizar esta gran comisión. Quédate con nosotros en esta mañana, lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Es la pregunta de esta mañana, ¿me seguirás? Saben, hermanos, que Jesús ya hizo la parte más difícil. Jesús ya dio su vida por ti, por mí. Jesús hizo lo inimaginablemente por cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos abocamos a la Biblia y leemos las últimas 12 horas de vida de Jesús, nos podemos dar cuenta cómo Jesús ya hizo todo. Te dio gracia, te dio vida eterna, te dio perdón, te dio misericordia. Él ya lo hizo todo, mi hermano. ¿Qué es lo que nos queda hacer a nosotros? He titulado el tema de esta mañana, ¿creyente o discípulo? ¿Tú cómo te consideras? ¿Un creyente o un discípulo? El tema de esta mañana va a ser muy puntual en cuanto a misión se trata. Porque si nosotros ya aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el día que nos bautizamos, morimos al yo, hicimos un voto con el Señor, quiere decir que estamos dispuestos a trabajar fielmente por la causa de Dios. No hay más, no hay otra tarea que se nos haya encomendado más que la predicación del Evangelio, porque Jesús nos mandó a ser discípulos y no creyentes. Creyentes hay en todo el mundo, porque aún los que son ateos o agnósticos en eso creen. Y creen firmemente en esa ideología. Pero mi hermano, Dios no necesita creyentes, necesita discípulos. La gran comisión de la que nos habla Mateo en el capítulo 28, este capítulo es cuando Jesús ya se despide de sus discípulos. Es cuando Jesús ya resucitó, Jesús se presentó ante sus discípulos. Y voy a leer desde el verso 16 que dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Hoy muchos podemos estar adorando a Dios y aún así dudar de Jesús. Y muchos estamos así el día de hoy. Pero Jesús dice, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El Señor en esta mañana te está diciendo: levántate, ve. Eso es lo que nos quiere decir id en este versículo. Que te levantes con firmeza y con convicción de hacer la gran comisión, porque es que no es un favor que el Señor nos está pidiendo, es que Él dijo, por tanto, id y haced. No nos está preguntando, oye, ¿puedes? ¿Quieres? ¿Te gusta? El Señor dio una orden específica, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El gran problema de nuestras iglesias, hablando de nuestro movimiento adventista, es que muchos de los miembros están convencidos, sí, están convencidos de que Cristo es el Señor, de que Cristo salva, de que Cristo viene pronto, sana, restaura y bendice. Todos estamos convencidos de eso. Pero realmente pocos están comprometidos con la causa del Señor. Ya no estamos en una época en la que necesitamos ser creyentes.
Ya no estamos en una época en la que necesitamos beber leche. Estamos en una época en la que nuestro alimento espiritual debiera de ser sólido. Estamos en una época de crisis en la que nosotros deberíamos ser los que están allá afuera predicando el evangelio. Desafortunadamente no es así. Y por esa falta de compromiso es por eso que hoy vemos a personas en la iglesia y mañana ya no, porque solo son creyentes. Pero cuando nos convertimos en un verdadero discípulo de Jesús, estamos comprometidos y así truene, llueve o relampaguee, yo voy a estar comprometido con la causa de mi Dios. Hay personas que piensan y creen que Dios los va a bendecir, aunque ellos sean creyentes, pero creyente puede ser cualquiera. Los quiero llevar a la cita de Santiago, en el capítulo 2, y esta parte es fuerte, porque nos habla de una fe muerta. A partir del verso 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas con las que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aún Satanás cree y tiembla. Porque cuando tentó a Jesús, le citó la Biblia. El enemigo conoce la Biblia. El enemigo tiembla. Los demonios tiemblan, creen. Cualquiera puede creer en esta tierra, pero Dios quiere discípulos entregados completamente a su servicio. No hay más. El mensaje de esta mañana no puede ser dulce, no puede ser tierno, no puede tratarse amablemente cuando la gran comisión es clara. Ve y predica, ve y haz discípulos, ve y cuéntale a los demás las maravillas que Dios ha hecho contigo. Porque las iglesias, aún las que no son de nuestro pensar, están llenas de creyentes. Quiero llevarlos a la definición de lo que es un obrero, de lo que es un discípulo, y lo vamos a ir desmenuzando con la Biblia. En 2 de Timoteo, vamos a ver el capítulo 2 y el capítulo 4. En el capítulo 2 vamos a leer los versos 14, 15 y 16. Y aquí Pablo le está dando a Timoteo las claves para poder ser un buen obrero, un buen discípulo. Y dice de la siguiente manera: recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Les suena conocidos estos versículos? Dentro de la iglesia, a veces nos enfocamos en hablar y hablar y hablar y hacer programas bonitos y hacer que la feligresía crezca. Nos enfocamos en las palabrerías. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo: no hagan esto, porque esto no es lo que hace un buen obrero. ¿Qué sí es lo que hace un buen obrero? Vamos ahí mismo al capítulo 4, del verso 1 en adelante.
Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Pablo fue puntual, fue claro con Timoteo, y no se lo dijo en palabras bonitas. Él le dio un panorama general de lo que podía acontecer. Y el Señor hoy a través de estos versículos nos da un panorama general de lo que va a acontecer en los tiempos finales. Y si tú, mi hermano, quieres predicar la palabra, quieres ser un discípulo de aquí en adelante, el Señor te dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, porque van a venir tiempos en los que la gente no va a soportar estos mensajes. A la gente se le hace muy cómodo decir, quiero ir a la iglesia, viene a la iglesia y se va. Y así como entró, probablemente salió, porque en realidad no viene con un espíritu de adoración. Lo vimos en la mañana en la lección y durante toda la semana. Necesitamos un espíritu de adoración al entrar a este lugar, porque no nada más es venir y presentarme y presentar mi programa y cantar y escuchar la palabra por escuchar. Necesitamos entrar a este lugar con un espíritu de adoración. Y lo último es que nosotros necesitamos ser sobrios en todo, soportar las aflicciones, hacer la obra del evangelista y cumplir con el ministerio. ¿Cuál es mi ministerio? Ir y predicar a todas las naciones. Ese es mi ministerio. Yo me tengo que apropiar de ese ministerio. Quiero compartirles una historia breve en esta mañana acerca de los valdenses. Yo trataba de buscar una historia pues un poco más actual a nuestros tiempos, porque cuando nos abocamos a la Biblia, no siempre pareciera que le hacemos caso. Pero los valdenses es una historia de evangelismo puro. Es una historia de la cual nosotros debiéramos de aprender a cómo predicar. Debiéramos de aprender a tener el espíritu que tenían los valdenses en una época oscura, en la Edad Media, en la que la oscuridad reinaba, y no hablando de oscuridad física, sino de una oscuridad espiritual enorme. Roma, el papado, estaba en su pleno apogeo. Pero los valdenses se levantaron con gran fuerza, que hasta nuestros días retumba ese ministerio. Elena G. de White dice, en El conflicto de los siglos, refiriéndose a esta parte de los valdenses, sería bueno que todos nuestros obreros estudiaran la historia de los misioneros valdenses e imitaran su ejemplo de sacrificio y abnegación. Proféticamente hablando, los valdenses sí se mencionan en la Biblia, como tal valdenses no, pero sí es un movimiento que la Biblia sí menciona. ¿En dónde lo menciona? En Apocalipsis 11:3, cuando habla de esta parte de los dos testigos, y el versículo 3 específicamente dice, y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante de Dios en la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos.
Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertir en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y así sucedió. Justo así sucedió. Estamos hablando que esto en las catacumbas, este movimiento inició en Europa, inició en Francia. Y hay una parte interesante, no vamos a tener tiempo de estudiar toda la historia de los valdenses, pero Pedro Baldo inicia este movimiento. Bien decía el hermano Memo en su oración, nosotros más allá de ser una religión, somos un movimiento. Nosotros no vamos con el estandarte de religión, vamos con el estandarte de un movimiento del advenimiento del Señor Jesús y de creer firmemente en el sábado. Esa es nuestra antorcha, ese es nuestro estandarte. Y Pedro Baldo, en la época de 1140, nace en Francia, era un comerciante rico, pero hacia el año de 1173, Baldo pudo presenciar cómo un rayo mató a su amigo que estaba sentado al lado de él. Y este rayo lo fulminó, lo mató, pero la historia nos cuenta que iba pasando otra persona que vivía ahí en las colinas y empezó a cantar, pero cantaba una alabanza que él no identificaba, que no era propiamente de la iglesia romana en esos entonces. Pero Pedro Baldo estaba como en un shock de poder pues presenciar la muerte de su amigo. Y él se preguntó, junto con la reflexión de la muerte de su amigo y este himno que él escuchó, se preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pedro Baldo era un seguidor de la iglesia romana. Sabemos que los reformistas no eran propiamente adventistas, ellos surgieron de diferentes religiones, por así decirlo. No surgieron propiamente de la iglesia adventista del séptimo día. Y Pedro Baldo era uno de ellos. Entonces va con su sacerdote y le dice, oye, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Y el sacerdote le cita la historia del joven rico. Baldo era un comerciante rico. Y entonces, ¿qué hizo Baldo? Le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Me voy a ir a hacer la misión. Voy a ir a predicar la palabra, voy a ir a convertir a toda mi aldea. ¿Me sigues? Y la esposa le dijo, no, yo me quedo. Entonces Pedro le heredó la tienda de comercio a su esposa y todo lo que tenía lo vendió. Todo lo vendió. Y el dinero recaudado de esa venta de todas sus propiedades se la dio a los pobres. Pero lo interesante es cómo evangelizó Pedro Baldo. Conforme llevaba una bolsa de dinero, llevaba una porción de la Biblia. Y le decía, aquí está para satisfacer tu necesidad, pero quiero hablarte de Jesús. Así lo hacía Pedro Baldo. Y comenzó él a predicar. Sus amigos se dieron cuenta y Pedro les dijo, ¿me acompañan? Y ellos dijeron, sí te acompañamos. Y entonces Pedro iba con un amigo, después con 2 y después ya iba con más de 5 y se empezaron a repartir de 2 en 2. Pero se encontraron con una pequeña deficiencia, que era que la Biblia en aquellos años solamente estaba traducida al latín. Y pues Pedro Baldo vivía en Francia, él no sabía mucho de latín, así es que todos se dieron a la tarea de poder encontrar un traductor. Y lo asombroso es que las porciones de la Biblia las escribían en un papelito, ya traducidas a su idioma, y las empezaban a repartir. Y esto repartían.
pedazos de la Biblia. Pedro Baldo comenzó con esta idea, hasta que pudiera haber una Biblia traducida completamente al idioma. Y la historia sigue y sigue. Pedro Baldo se topó con muchas dificultades, con muchas carencias, pero la parte más dura de los valdenses es cuando son perseguidos. Elena G. de White les dedicó todo un capítulo en el libro Conflicto de los Siglos que se llaman Los Portaantorchas. Y yo espero que todos lo sepan porque es un libro que ya debimos de haber leído todos y sobre todo en estos tiempos. Y Elena G. de White en el Conflicto de los Siglos cita esta parte interesante acerca de los valdenses y dice: el espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. Tal era el espíritu de los cristianos valdenses. Comprendan que Dios no requería de ellos tan solo que se conservaran la verdad en su pureza en sus propias iglesias, sino que hicieran honor a la solemne responsabilidad de hacer que su luz iluminara a los que estaban en tinieblas. Con el gran poder de la palabra de Dios, procuraban destrozar el yugo que Roma les había impuesto. Los ministros valdenses eran educados como misioneros y a todos los que pensaban dedicarse al ministerio se les exigía primero que adquiriesen experiencia como evangelistas. Todos debían servir 3 años en alguna tierra de misión antes de encargarse de alguna iglesia en la suya. Este servicio, que desde el principio requería abnegación y sacrificio, era una preparación adecuada para la vida que los pastores llevarían en aquellos tiempos de prueba. Los jóvenes que eran orientados para el sagrado ministerio no veían en perspectiva ni riqueza ni gloria terrenales, sino una vida de trabajo y peligro y quizá hasta de martirio. Los misioneros salían de 2 en 2 como Jesús se lo mandara a sus discípulos. Casi siempre se asociaba a un joven con un hombre de edad madura y de experiencia que le servía de guía y de compañero y que hacía responsable de su educación, exigiéndole del joven que fuera sumiso a la enseñanza. No andaban siempre juntos, pero con frecuencia se reunían para orar y conferenciar y de este modo se fortalecían uno al otro en la fe. Es interesante cómo Elena comienza diciendo que el Espíritu de Cristo es un espíritu misionero. Jesús, si bien es cierto, lo sabemos de memoria, no vino para ser servido, vino para servir. Y si nosotros predicamos y decimos que Jesús es nuestro ejemplo, mi hermano, ¿qué estamos haciendo sentados hoy? Sentados en nuestros hogares entre semana. Estamos en una época en la que yo puedo asegurar que Cristo viene muy pronto. Estamos en una época en la que vemos las señales por doquier, mi hermano, por doquier. ¿Y qué estamos haciendo? Nos estamos abocando en nuestro trabajo. No querer superarse, no es malo querer tener una vida económica buena. No es malo. Dios no está peleado con la riqueza. Dios no está peleado con el éxito. Dios está peleado con que le dediques más tiempo a eso que a Él mismo. Con eso sí está peleado. Dios está peleado con que te vayas el sábado a hacer tus obras y no estés aquí primero escuchando el alimento espiritual y posterior llevárselo a quien lo necesita. Pero cuando se nos hace fácil faltar el sábado para cumplir un compromiso, mi hermano, el Espíritu de Dios no va contigo. Es tan simple y sencillo como eso, porque el Espíritu de Cristo es un espíritu misionero. Y Elena dice que los valdenses tenían este espíritu misionero. Cuando Elena G. de White
va a Francia y visita a los valdenses, Elena les dice, aquí están las Biblias. Y les reparte Biblias y les reparte la revista que en Estados Unidos ya era en pleno apogeo, que estamos hablando que era en el siglo XVIII, XVII. Pero a la par que Elena instaba a los valdenses a seguir predicando, se levanta el movimiento de la Inquisición. Se levanta un movimiento que se llama los cátaros, que este movimiento era un movimiento cristiano, pero filosófico, revolvían cosas. Se empezaron a levantar muchos movimientos, pero ninguno tuvo el apogeo que tuvo los valdenses. Cuando los valdenses se escondían en las montañas, esta parte es fascinante. Se escondían en las colinas, en los montes, en las cuevas. Y aún los que estaban en la parte baja de estos, escuchaban sus cantos. Escuchaban cómo cantaban. Yo siempre he dicho que estoy peleada con la música, con la manera de alabar, porque ya no alabamos como antes. Muy pocos traemos nuestro himnario porque ya sabemos que lo van a proyectar. Mis hermanos los valdenses hasta de memoria se sabían lo que iban a cantar. Y lo cantaban a todo pulmón. Lo cantaban con ese espíritu para que esa alabanza pudiera llegar a Dios. Cuando oraban, ellos no esperaban que su oración trascendiera la cueva. Ellos sabían que la oración llegaba a Jesús porque Jesús estaba en medio de ellos. Pero desafortunadamente son cosas que se han perdido a través de los años. Y creemos que nuestra misión está en realizar bonitos programas. Creemos que nuestra misión es atacarnos unos a otros dentro de la iglesia. Creemos que nuestra misión es venir mediodía el sábado y en la tarde ya no. ¿En qué momento cambiamos el evangelismo puro por entretenimiento en la iglesia? Porque esa no es nuestra misión. Nuestra misión la dice claramente Mateo y la dijo Jesús. Por tanto, id y haced discípulos. Pero con la orden, Jesús dio una hermosísima promesa. Porque les dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así lo dijo Jesús, así lo prometió y así lo está cumpliendo. El espíritu de profecía dice que esta parte también la hemos aprendido en los seminarios de evangelismo. Cuando la Biblia dice que aún las piedras han de hablar, no se refiere a las piedras físicas que nosotros vemos y que de repente les va a salir la voz y van a predicar. No, a eso no se refiere. Cuando decimos que aún las piedras van a hablar, decimos que aún los que están en un movimiento equivocado religioso se van a dar cuenta de la palabra de Dios y van a hablar. Tú decides si Dios te necesita o no. Porque así como los reformadores salieron de donde tuvieron que salir, Dios los usó. Y el evangelio fue predicado con gran ahínco en una época oscura. Hoy estamos en una época oscura. Estamos en una época en la que los que están afuera necesitan de ti y de mí. ¿Cómo? Igual que los valdenses, suple su necesidad y predícale a Jesús a través de esto. Oye, Sofía, pero es que no tengo recursos para una despensa, ¿cómo le hago? Existe Dorcas, acércate con Dorcas y dile, oye mi hermana, necesito una despensa para llevarla a aquella persona.
Y junto con esa despensa te cargas un libro de estos y le predicas de Jesús. No nada más se lo llevas, se lo enseñas. Porque ya lo dijo Pablo a Timoteo, tienes que enseñar a todos, exhortarlos. Esa es nuestra misión. ¿Y cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? Algunos puntos rápidamente se los quiero mencionar. Ya no tenemos tiempo de poder desarrollarlos, pero sí de mencionarlos. El creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. El creyente lucha por crecer en la iglesia. El discípulo por multiplicarse fuera de ella. El creyente se gana, el discípulo se hace. El creyente depende de gran parte de los pechos de la madre, es decir, del pastor. El discípulo se ha destetado para servir. El creyente busca siempre los halagos, el discípulo el sacrificio vivo. El creyente entrega parte de sus ganancias, el discípulo entrega toda su vida. El creyente puede caer en la rutina, el discípulo es revolucionario. El creyente siempre busca que lo animen, el discípulo siempre busca animar. El creyente espera que le asignen tareas para servir a Dios, mientras que el discípulo es solícito en asumir todas las responsabilidades. El creyente murmura y reclama, mas el discípulo obedece y se niega a sí mismo. Y son algunas de las características que puede tener un creyente y un discípulo. Y bajo esto, ¿tú cómo te consideras? ¿Un creyente o un discípulo? Teniendo en cuenta que Jesús, que Dios no necesita creyentes. Hay tanta necesidad fuera de nuestra iglesia, pero tanta, y no nada más hablando de pobreza, hay tanta sed de Dios. Lo he repetido muchas veces, pero esta pandemia dejó ver que todo el mundo necesita de Dios, que todo el mundo necesita de una esperanza. No nada más los que estamos aquí en la iglesia estamos mal, o estamos desanimados, o estamos tristes, o perdimos algo, o a alguien. Allá afuera hay muchísima más necesidad de la que hay aquí. Y nosotros nos estamos encerrando en 4 paredes sin voltear a ver al que está buscando de Dios. Cuando Dios venga y nos pida cuentas y me diga, Sofía, tú tomaste seminarios, te investiste en tus clases de clubes, ¿qué hiciste con todo ese conocimiento? ¿A quién se lo enseñaste? ¿A quién le predicaste? El Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que hicimos y no hicimos. Todo. Pero es algo con lo que nosotros tenemos que hacer la introspectiva. El Señor está cerca, más cerca de lo que creen. Yo escucho a mi papá que dice que él está esperando desde los 10 años que Jesús venga. Muchos de los reformadores murieron esperando que Jesús viniera. Pero yo estoy segura que estamos en los tiempos finales. Yo estoy segura que cuando la Biblia dice que se ha de levantar un ejército de jóvenes, está hablando de nuestro tiempo. Estoy segura que cuando dice que los hermanos se han de levantar para el fuerte pregón, confío en que nosotros somos esa generación. Pero cuando volteo y veo que no estamos en la iglesia por la tarde, que cuando se dice vamos a repartir libros nos salimos antes de que termine el servicio, es cuando yo digo, Señor, ¿en qué momento se ha de levantar esta generación poderosa? ¿En qué momento? Predica Jesús con lo que ves, con lo que oyes, con lo que hablas y con lo que haces,
y con lo que piensas. Prediquemos a Jesús de esa manera. Al igual que los valdenses, debemos de tener este espíritu de ahínco, de poder ir y predicar la palabra, de poder tener un espíritu de no temor a lo que nos vaya a pasar. Porque recordando lo que Jesús sufrió en la cruz, lo que a mí me pasa después de eso no es nada. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso debe de ser nuestro lema. Ese debe de ser nuestro estilo de vida. Vivir para Cristo. Las riquezas, mis hermanos, se van a acabar. Todo lo que puedas obtener en esta tierra físicamente se va a acabar. Pero debemos de vivir cosechando riquezas para la eternidad. Ese debería de ser nuestro pensar. Quiero pedirle a Joana que nos ponga este video que escogí de entre tantos que había. Y mi hermano, bien lo dijo la hermana Male, lo dijo la hermana Amalia, lo dijo el hermano Memo en su oración. Hoy vamos a salir a repartir libros, pero no nada más salir a repartir por repartir. Vamos a salir a entregar esperanza. Si tú ves a alguien y le vas a dar un paquete como este que está aquí, no nada más le digas, ten, te lo regalo. Pregúntale, ¿me permites orar por ti? Te vas a sorprender cuántas personas aceptan una oración de tu parte. Y te vas a sorprender que su aflicción es mucho más grande de lo que tú puedas traer en tu corazón. Nosotros conocemos a Jesús y en Jesús descansan todas mis cargas. En Jesús descansan todos mis problemas. La demás gente no tiene esa esperanza y es la esperanza que está esperando. No por nada la Asociación Metropolitana tituló este libro La Esperanza Definitiva, no nos dio un eslogan de esperanza para el tiempo del fin, porque es que así es. Si tú estás dispuesto a ya no ser creyente y más bien convertirte en un discípulo, levántate en el momento que tú lo desees. No por mí, no hagas un compromiso conmigo, porque al final del día yo fallo, yo peco, yo también puedo estar mal. Haz un compromiso con Dios. Ve más allá de tu cargo, ve más allá de esta silla y por favor, predica a Jesús en todo tiempo y en todo lugar. Pienso que yo no puedo callar ya más, llevaré su verdad. Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Si no me atrevo a hablar, nunca conocerá que hay algo mejor. Si no lo hago yo, entonces ¿quién? Paseándome por las calles yo puedo ver niños hambrientos, gente angustiada y sin fe. Es cuando pienso que yo no puedo esconderme más, no me puedo esperar. Si no lo hago yo,
Es cuestión de tomar una decisión, de llevar su compasión a un mundo de dolor. Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Si no me atrevo a hablar, nunca conocerán que hay algo mejor. Si no lo hago yo, entonces ¿quién? La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, pero yo quiero estar dentro de esos pocos, porque sé que el Señor, aún en lo poco que yo he sido fiel, en lo mucho Él me bendecirá. Y cuando Él venga, yo quiero escuchar: Sofía, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Les voy a pedir que todos los que se levantaron vengan aquí. El hermano Memo ha de hacer una oración de consagración por cada uno de ustedes que se pusieron en pie, porque el Espíritu de Dios pueda morar enteramente en esta iglesia, porque ya no necesitamos tener un templo hermoso, ya lo tenemos con el simple hecho de que Jesús muere aquí. Lo que necesitamos es que esta iglesia esté abarrotada. Lo que necesitamos, mi hermano, es que te decidas, te levantes, vayas y prediques del Evangelio. Yo espero que el Señor nos bendiga en esta actividad de esta tarde, que el Espíritu de Dios pueda ir con cada uno de nosotros. Y mientras tú vas caminando por las calles, ora y dile al Señor: Señor, dame uno. Muéstrame a ese uno, y con ese uno, mi hermano, el Señor te va a bendecir. Los que están allá arriba, hermana, si quiere bajar, la esperamos. Todos, no importa que la iglesia se quede vacía de aquel lado, eso no importa. Lo que importa es que podamos venir al lugar santísimo y poder consagrarnos a nuestro Dios. Entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Si no me atrevo, nunca conocerán que hay algo mejor. Si no lo hago yo, entonces es cuestión de tomar llevar su compasión a un mundo de dolor.
hermanos, mientras nuestra hermana termina de repartir la literatura a todos aquellos que han decidido echar las suertes con el Señor. En este momento vamos a tener un momento muy solemne. Un momento en donde en la mañana yo les dije que teníamos un día especial. No nada más por ser sábado, sino porque vamos a pedirle al Señor y a su Santo Espíritu que consagre en especial a cada uno de sus guerreros levantados. Y también una bendición por toda la literatura que ha de ser la trompeta que alerte al mundo, Señor. Que el Señor viene pronto. ¿Qué es un momento de consagración? Es ser apartados para una misión especial. Yo les hablaba de ser una tipo de boinas verdes, un ejército especial del tiempo del fin. Todos los que estamos aquí no es por casualidad, hermanos. El Espíritu de Dios quizás te haya aventado literalmente, a pesar de todas las situaciones que tengamos. En todo tiempo ha habido momentos de consagración. Solo quiero parafrasear una historia. Esa la vas a encontrar en el libro de Jueces 7. ¿Alguien ha escuchado de Gedeón y los 300? Fue un momento de consagración, hermanos. Una historia tremenda de poder delegado de Dios hacia su pueblo. La paráfrasis es que de miles de miembros de un pueblo fueron invitados a trabajar para el Señor, a luchar, a pelear por Él. Y saben, de todos esos miles, el Señor dijo que solo se quedara una porción, y fueron 22,000 solamente. En todo tiempo también hay un zarandeo. Nosotros debemos de estar a la expectativa de que ya empezó desde hace tiempo. Y entonces nos damos cuenta que de esos 22,000 quedaron 10,000. Y entonces fue dada una orden a Gedeón, dada por Dios, a donde les dijo que bajaran al río y todo aquel que lamiera el agua como un perro sería apartado. Pero aquel que llegara y que se postrara totalmente de rodillas y tomara agua, también sería apartado. ¿Saben? El momento de consagración es este. Debemos de tomarlo con responsabilidad y solemnidad. Todos aquellos que postraron una sola rodilla y lamieron el agua en una mano, fueron apartados. A los demás se les dijo que regresaran con sus familias a sus labores. Hoy es un día de oportunidades. Veo con tristeza que alguien no se ha levantado. Pero saben, quiero decirles que el Señor en este momento nos está dando una oportunidad de decidir. En el sermón, nuestra hermana Sofía hablaba de decir la verdad, y somos adventistas del tiempo del fin. Tenemos la obligación de decir la verdad, y eso es lo que les quiero decir en esta mañana. Es la oportunidad que estamos esperando del Señor, o formar parte de sus fuerzas especiales, o ser regresados. Muchos hablamos de consagración, pero no todos estamos consagrados. No quiero decir que los que están parados son consagrados, y no quiero decir que los que están sentados no están consagrados. Quiero decirles en esta mañana que Dios nos da esa oportunidad de que todos estemos consagrados y apartados para esa gran misión. Así es que nuevamente vuelvo a hacer una invitación. Todo aquel que no ha pasado por su revista, en el nombre de Dios y con todo amor les invito a que se pongan de pie. He de decirles que no sé qué viene en cuanto salgamos, pero sí puedo decirles que el futuro lo tiene trazado el Señor para bien para cada uno de nosotros. El que sea fiel y verdadero, yo le daré la corona de la vida. ¿Por qué de la vida? Porque hay muerte, hermanos. Así es que si alguien gusta ponerse de pie, que no lo haya hecho y que no haya pasado por sus revistas, nuevamente hago la invitación.
a que las tomen y pasen al frente. ¿Nadie más? Muy bien. En este momento, hermanitos, voy a pedirles que tengamos reverencia. Vamos a tener una oración de consagración. Permanezcan parados y la predicadora de esta mañana y un servidor nos postraremos de rodillas para platicar con nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar.